capítulo 21. Alabanza al Dios del cielo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor Jesús. No se canse de alabar al Señor, amén. Primera de Samuel, capítulo 21. Si alguien necesita Biblia, puede levantar la mano y los hermanos servidores le van a estar facilitando una Biblia para que usted nos acompañe en la lectura de la palabra en esta hora de la noche. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Samuel, capítulo 21. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la Biblia: vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió a Abimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero los ladés y los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto no más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la preposición, los cuales le habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día teniendo delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Abimelech: ¿no tienes aquí en la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Leá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David de aquel lugar, huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea el Señor quien nos hable en esta hora de la noche. Amén. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu grande amor, Señor amado. Presentamos nuestra vida, nuestros corazones delante de tu presencia, presentamos esta palabra para que seas tú también a través de tu Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas, Señor amado. Que sea tu palabra que es viva y eficaz, que sea tu voz, Dios bendito y eterno, la que en esta hora de la noche se deje escuchar en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, exhortándonos, señalándonos, consolándonos, Dios amado, para poder alcanzar salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted puede ponerse cómodo sobre su silla. Gloria a Cristo Jesús. Este libro de Samuel tiene como principal protagonistas a un hombre llamado Saúl, el rey David, y el hombre el cual lleva el nombre de este libro, el profeta Samuel. Recuerde usted que la palabra nos enseña que un día había una mujer llamada Ana, que Dios no le había permitido tener hijos, pero un día la palabra enseña que ella derramó su alma delante de Jehová, y un día Dios se acordó de esa oración que ella hizo, y por cuanto cuando Dios se acordó de esa oración, Dios le permitió a esta mujer tener un hijo. Amén. Porque Dios se acuerda de las oraciones que nosotros le hacemos. De pronto usted hizo una oración hace muchísimo tiempo y no se acuerda, pero en el reino de los cielos está anotada. Zacarías un día hizo una oración y de pronto a Zacarías se le olvidó la oración que había hecho, pero un día entró al santuario, se le apareció un ángel y le dijo: Zacarías, la oración que hiciste desde el primer día en que la hiciste fue escuchada. Oiga, tremendo, ¿verdad? Desde el primer día en que Zacarías hizo esa oración
fue escuchada en el reino de los cielos, pero solo hasta ese momento vino la respuesta del cielo. Porque la respuesta viene cuando Dios quiere y en el tiempo en que Dios lo determina, no en el tiempo que usted y yo lo queremos. Amén. Porque nosotros le oramos hoy a Dios y queremos que la respuesta vela al día siguiente, ¿no? Pueden pasar muchos años, mi hermano. En la vida de José, José tuvo un sueño, ¿verdad? Soñó que las espigas se levantaban, soñó que las otras espigas caían. Y pasaron 13 años para que el sueño en José se convirtiera en realidad. Amén. 13 años, desde los 17 años que tuvo el sueño, y solo 13 años después fue que el sueño se pudo cumplir. Y en esta mujer Ana llegó el momento determinado en que Dios le cumplió la petición de su corazón. Porque cuando nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor, un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios enseña que Dios no lo desprecia, mi hermano. Y cuando la oración nace de un corazón sincero, Dios lo recibe con agrado. Y esta mujer concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Samuel, un profeta de Dios, un hombre que la palabra de Dios enseña que ninguna de las palabras que salían de la boca de Samuel caían a tierra. Era la misma voz de Dios en los labios de aquel profeta. Un profeta que un día, como a todo ser humano en esta tierra, le llega la hora de partir a la presencia del Señor. Amén. Samuel fue escogido como no sucesor de Josué ni sucesor de Moisés, pero sí como un guía que iba a seguir enrutando al pueblo de Israel. Cuando Moisés y Josué mueren, Israel queda como, digámoslo, como en una indecisa de quién lo iba a guiar ahora, de quién lo iba a conducir. Y Dios en su misericordia levanta a este hombre llamado Samuel. Claro está, antes de levantar a Samuel se presenta un tiempo conocido como el tiempo de los jueces, donde la palabra nos enseña que cada quien hacía lo que bien le pareciera. Pero Dios en su misericordia usó a algunos de esos jueces que se levantaron para guiar a este pueblo. Y Samuel se conoce como el último juez que Israel tuvo para que fuera guiado y para que instruyera al pueblo de Israel hacia lo cual Dios quería. En medio de este proceso, el pueblo un día se rebela en contra de Dios, en contra de Samuel. Le dicen: Samuel, ya tú eres anciano, tus hijos no andan por el camino verdadero. Te pedimos que nos constituyas un rey como todas las demás naciones tienen rey. Y Samuel se sintió un poco triste por esta palabra, pero se acercó a Jehová, oró a Jehová y Dios le dijo: mira, ellos no te desecharon a ti, me han desechado a mí, porque yo soy el que te he puesto como rey, como juez sobre Israel. Tremendo, porque nosotros a veces actuamos así como el pueblo de Israel. A veces Dios pone a alguno y no queremos obedecer a ese que Dios puso. Pero es que ese que Dios puso, Dios lo puso, mi hermano. Y aunque gobierne mal, aunque dirija mal, Dios lo puso. Y hay que someterse hacia esa autoridad. Pablo lo dijo en el libro de Romanos: todas las autoridades son establecidas por Dios. Hay que someternos, mi hermano. Hay que someternos. Pero Israel no lo quería. Y Dios le dijo: bueno, dile que le voy a levantar un rey. Y levanta un hombre llamado Saúl. Un hombre que de una u otra manera ya venía instruido por Dios, guiado por Dios, de que iba a hacer cosas que no estaban conformes a lo que Dios quería. Pero como el deseo del pueblo era tan grande, el pueblo no le importó, sino que le dijo: no, constitúyenos un rey como las demás naciones tienen rey. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 8. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Samuel capítulo 8, mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oiga, pueblo insensato, como la palabra de Dios enseña, ¿verdad?
Estaban desechando al mismo Dios, pero ellos estaban era viendo al hombre. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es que nosotros no debemos poner nuestra mirada sobre el hombre, sino la mirada sobre Dios. La palabra de Dios enseña: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, que nuestra confianza debe estar puesta cada día sobre el Señor. Nuestro corazón debe estar cada día depositado en Dios. Y si el hombre se equivoca, gloria a Dios si se equivocó, mi hermano. Porque el hombre se tiene que equivocar porque todavía no es perfecto. Pero la palabra de Dios enseña que Cristo permanece siendo fiel. Y por eso nosotros tenemos que seguir permaneciendo en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel no entendía estas cosas. ¿Qué pasó? Que Dios le pone a Saúl como rey. Y Saúl empieza a hacer un sinnúmero de cosas con el pueblo. Pero el pueblo seguía. Dios le da una orden a Saúl. Y le dice: Saúl, espera 7 días a que el profeta Samuel llegue a ti, para que haga el holocausto, para que presente una ofrenda delante de mí, y así el reinado te sea extendido. Pasaron los 7 días, pero resulta que al cabo de estos 7 días, cuando se cumplieron, la palabra enseña que Samuel no llegaba aún, y el pueblo filisteo arreciaba en contra de Saúl. Y al ver que el pueblo filisteo venía sobre él, y que el pueblo de Israel se desertaba, él tuvo temor, tuvo miedo, se llenó de miedo. ¿Y qué hizo ese miedo? Ese miedo lo llevó a hacer el holocausto. Cuando él termina el holocausto, llega Samuel, y Samuel le dice: ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Por qué actuaste locamente? Si tú hubieras esperado, el reinado de Israel te hubiera sido extendido. Pero ¿por qué actuaste tan desesperada, tan desenfrenadamente? ¿Por qué no esperaste a que yo llegara a ti? Y Saúl dijo: bueno, ya que se puede hacer. Pero nosotros tenemos un Dios que es de oportunidades. Un Dios que siempre nos da oportunidades, mi hermano. Mire, cuando yo me aparté de los caminos del Señor, recuerdo que cuando vuelvo nuevamente a reconciliarme con Dios, tengo un sueño, y en el sueño veo a un varón con 2 hombres al lado. Y las palabras que el varón me decía eran: toma esto como si fuera la última oportunidad. Dios me estaba diciendo: esta era la última oportunidad que te voy a dar. Porque si regresas atrás, como dicen por ahí, perdónenme la expresión, a Dios luz que te guarde el cielo. Por eso todavía estoy en este lugar, mi hermano. Porque Dios sigue teniendo misericordia y me sigue ayudando. Amén. Y porque cada día recuerdo esa palabra, y que si sé que si me aparto, mi hermano, de mí no es más nada, mi hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Saúl incumple la palabra de Dios, y la Biblia enseña que Dios literalmente le dijo a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Pero Dios ya había encontrado un varón que la palabra de Dios enseña que era con el corazón conforme al de Dios, para por medio de ese hombre empezar a seguir el proceso que él un día había trazado sobre el pueblo de Israel. Recuerde que este proceso empieza con Moisés, pero que el proceso termina simplemente cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Ese es el momento en el que el proceso terminará con toda la humanidad, con todos aquellos que hayan aceptado a Cristo en el corazón. Y Dios escoge a este hombre llamado David. David empieza a ser forjado por el Señor, pero sabemos que nosotros en este caminar con Cristo y en esta preparación para poder alcanzar la salvación y la vida eterna, Cristo tiene que poner en nuestras vidas, ¿verdad?, alguien que sea como ese martillo, como ese cincel, como ese serrucho, ¿verdad?, que Dios utiliza para forjar en nosotros el carácter de Jesucristo. Y Dios, aunque había desechado ya a Saúl, aunque ya no lo veía como rey, Dios iba a usar a Saúl para por medio de él trabajar en la vida de David. Empieza a contarnos la palabra del Señor que David empieza en su caminar, David empieza en su andar, pero Saúl enormemente, mi hermano, se llena de celos y quiere quitarle la vida al rey David.
y hacía lo que sea para quitarle la vida al rey David. Y andaba atrás de David, mi hermano, para quitarle la vida, porque él creía que si le quitaba la vida a David, el reinado iba a ser de él. Pero lo que él no sabía era que ya la palabra había salido del cielo, y por lo tanto, aunque él hiciera lo que hiciera, Dios estaba cuidando de David. La palabra enseña que Dios cuida de lo suyo. Amén. Y que de todo lo que le entregó su padre, nada dejó que se perdiera, porque esa no es la voluntad de su padre que está en los cielos. Y siguió ese proceso del rey David con la persecución de Saúl. Pero la Biblia nos enseña en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 11, dice la Biblia, verso 10: y vino de palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y el verso 17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño entre tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amaret y hazle guerra hasta que los acabes. Después de que pasó lo de hacer el holocausto, que él no esperó los 7 días, Dios le da la segunda oportunidad y le dice: bueno, Saúl, ves y destruye a todo Amaret, niños de pecho, vaca, ganado, no te apiades de nada, destrúyelo todo. Pero la palabra enseña que Saúl cogió lo mejor del ganado y cogió al rey Agag, porque pensó que de esa manera él iba a agradar a Dios, no cumpliendo verdaderamente lo que ya Dios le había dicho, que tenía que matarlo a todo. Cuando Dios le habla al profeta Samuel, le dice: mira, Saúl otra vez desobedeció, no cumplió la palabra que yo le dije, ya lo he desechado, ya no hay nada que hacer con Saúl. Samuel llega y le dice: Saúl, ¿qué es ese sonido de vacas? ¿Qué es ese sonido, ese bramido que yo escucho? Y Saúl dice: no, eso fue lo que el pueblo escogió, lo mejor del ganado del pueblo lo escogió, pero lo demás lo matamos. Samuel le dice: locamente has hecho, no cumpliste la palabra que Dios te había dado. Y él seguía insistiendo y decía: no, sí, yo cumplí la palabra, yo la he cumplido, pero la realidad era distinta. La realidad era que él no había cumplido lo que Dios ya le había establecido a través de su palabra, lo que Dios le había establecido a través del mandato que le había dado. Por tanto, David es escogido como rey, y David empieza a ser tratado por Dios con la persecución de este hombre llamado el rey Saúl. Pero cuando nosotros leímos este capítulo 21 de Primera de Samuel, nos pudimos dar cuenta que el verso 12 nos dice, verso 11: y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de Israel, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Agat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Este hombre se transformó en otro ser por un miedo que lo estaba persiguiendo. Amén. Por un miedo que ya Dios le había quitado, pero que era un miedo que todavía a él lo perseguía. La palabra enseña en Primera de Samuel capítulo 15 que Saúl había sido desechado por Dios. Pero en el capítulo 22, cuando usted lee, la Biblia enseña que llegaron a una cueva y Saúl estaba con sus hombres escondidos en esa cueva de la persecución que tenía de Saúl. Y Saúl entra a aquel lugar, y cuando Saúl entra, los hombres que están con David le dicen: mira, David, como Dios te dijo que te lo iba a entregar en tu mano. Y David llega y corta el borde del manto de Saúl, y dice la palabra que su corazón se redarguyó. O sea, David sintió algo en su corazón y dijo: no, yo no puedo hacer nada contra el ungido de Jehová. Pero si ya Dios lo había desechado, ¿cómo podía ser un ungido de Jehová?
Lo que David tenía era un miedo que ya Dios le había quitado de encima, pero era un miedo que todavía lo estaba persiguiendo. Tremendo. Porque la palabra enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas, estamos detenidos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un miedo que nos está persiguiendo, cuando ya Cristo nos ha hecho libre del temor. David no entendía eso, mi hermano. David no entendía que ya Dios le había quitado a ese miedo, a ese Saúl que lo estaba persiguiendo y que le quería quitar la vida, y que desde hace rato lo tenía de aquí para allá y de allá para acá, y que lo tenía huyendo y que lo tenía escondiéndose. Ya Dios le había quitado ese miedo, ya Dios lo había hecho libre, pero el miedo aún lo seguía persiguiendo a él. En los zoológicos acostumbran a los elefantes a amarrarles en el pie una cabulla puesta a un clavo anclado en el suelo, porque ellos se vuelven muy rebeldes. Entonces, cuando ellos se sienten que están atados, intentan moverse, pero como no encuentran la facilidad porque no le dan mucha distancia a la cuerda, ellos con el tiempo se van quedando quietos y se van quedando quietos. Ya al pasar el rato, cuando ya ven que se ha aplomado, le cortan la pita, pero le dejan el clavo ahí en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el elefante voltea y ve el clavo, dice: estoy amarrado todavía, y no se mueve, y se queda ahí quietecito, pero ya la pita se la quitaron. Él lo que está viendo es el clavo ahí, pero ya la pita se la ha quitado. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque así nos tiene Satanás a muchos de nosotros. Cristo ya nos quitó la cadena del miedo, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, pero todavía parece que estuviéramos como esos elefantes, detenidos en muchas áreas de nuestra vida, mi hermano. Nos hemos impedido de hacer muchas cosas. Aún hay muchos que todavía viven con frustraciones del pasado porque no han podido hacer cosas porque les da miedo emprender. Y la única manera de vencer los miedos es afrontándolos, mi hermano. La única manera. Pero lo extraño es que este hombre, este David, oiga, es tremendo, porque este David que un día llegó y libró a Israel de un gigante llamado Goliat, de más de 3 metros de altura, y le dijo: el Dios que me ha librado de la boca de los leones, de las garras de los osos, me librará de este filisteo incircunciso. Y venció a Goliat y le quitó el miedo que Israel y que aún Saúl tenía de aquel filisteo que durante 40 días venía a intimidarlos y los tenía todos atemorizados. Israel no avanzaba, Israel en esos 40 días no trabajó, no dio producto de las tierras, porque aquel filisteo llegaba y los atemorizaba y ellos se detenían. Aún los mismos hermanos de David, que la palabra enseña que eran altos, de hombros arriba, tenían miedo de enfrentarse al gigante. Pero aquel chiquitico de 1,50 m de estatura dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y venció a aquel gran gigante que aún el sinnúmero de judíos, el sinnúmero del pueblo de Israel no había podido vencer, ni aún el mismo Saúl. Pero cosa extraña, porque se le olvidó, porque después le tenía miedo a Saúl. Oiga, tremendo. ¿Cuántos miedos hemos vencido nosotros, pero de cuántos no nos hemos dejado vencer también? Y ya viéndolos vencidos, mi hermano. Miren, cuando uno ve la historia del hombre rico, ¿verdad? Usted recuerda aquella historia del hombre rico que está en Lucas capítulo 18. La Biblia dice que este hombre llegó delante del Señor y le dijo: mira, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice todo lo que tiene que cumplir. Y él le dice: desde mi juventud los he cumplido. Y él le dice: pero una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero la Biblia dice que se fue muy triste porque eran muchas sus posesiones. El miedo de este hombre era quedarse sin nada. Tremendo. Pero la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y la palabra enseña que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿sabe qué se necesita para eso? Tener un verdadero encuentro con Dios, mi hermano. Haber vencido verdaderamente los miedos para poder saber que existe uno que aunque pase lo que pase, irá siempre delante de nosotros como poderoso gigante. Y a diferencia de este hombre Enrico, mi hermano, gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. A diferencia de este hombre rico, mi hermano, que
tenían miedo de despojarse de su riqueza, hubo uno que tuvo un encuentro con Jesús y no tuvo miedo de despojarse de todo lo que tenía. Aún si era necesario prestar para pagar, él lo iba a hacer, y era Zaqueo. Oiga, tremendo, ¿verdad? Zaqueo dijo: si alguno ha defraudado 4 veces le daré. O sea que Zaqueo iba hasta a prestar para darle al que no tenía, al que le había defraudado, mi hermano. Porque ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando verdaderamente hemos vencido nuestros miedos, mi hermano. Cuando verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Jesucristo de Nazaret. Cuando verdaderamente nosotros confiamos que aunque pase lo que pase y suceda lo que suceda, nosotros podemos estar confiados en Cristo Jesús. La palabra enseña que un día los discípulos iban en la barca y Jesucristo iba acostado en la barca delante, y una fuerte tormenta arreciaba, mi hermano. Y la tormenta arreciaba y los discípulos se llenaron de temor. Le dijeron: maestro, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Jesús lo que le estaba diciendo: ¿hasta cuándo van a seguir con esos miedos? Vénzanlos, mi hermano. Tenemos que vencer los miedos, mi hermano. La Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. ¿Sabe cuántos hay atados? Bastantes, aún estando en Cristo. Amén. Aún estando en Cristo. Hermano, para que predique aquí en la esquina. No, mi hermano, no, a mí me da miedo. Oye, la Biblia dice: abre tu boca que yo la llenaré. Ah, mi hermano, si la palabra de Dios lo enseña, ¿por qué le tiene que dar miedo? Satanás es el que le pone esos miedos. ¿Sabe por qué? Porque sabe que cuando usted abre su boca, palabra de Dios va a salir, mi hermano, y alguna vida va a ser transformada por la palabra que sale de sus labios. Por eso él no quiere. Hermano, que vamos a orar allá por una persona, no, y me da miedo, y si se manifiesta un demonio después. Hermano, que dice la palabra del Señor: en mi nombre echarán fuera demonios. Tremendo. Mire, yo he conocido gente que echa fuera demonios, pero tremendamente, mi hermano, echan fuera demonios tremendamente, no le tienen miedo a demonio alguno. Pero eso ven una cucaracha y salen corriendo, hermano. Tremendo. Gente que echa fuera demonios de una manera tremenda, pero pega un rayo, oiga, y usted los ve corriendo para esconderse. Pero si Dios nos ha dado la autoridad. Mire lo que dice Génesis, capítulo 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 9. Gloria a Cristo Jesús. Génesis capítulo 9. Mire lo que dice la palabra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Oiga, ahí usted, ¿por qué le tiene miedo a los animales entonces? Sí, yo, mi hermano, si Dios nos ha dado la autoridad sobre ellos, si el miedo y el temor está sobre ellos, es decir, que cuando usted se ponga frente a ellos, ellos son los que tienen que huir. Por eso fue que David lo dijo: Dios me ha librado de la mano del oso, me ha librado de la boca de los leones. Los animales tenían que tener miedo a David, mi hermano, y era un chiquitico de 1,50 m de estatura. Pero a David se le olvidó todas esas cosas. Amén. ¿Cuántas cosas se nos han olvidado a nosotros, mi hermano? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Pero por el miedo estás detenido y estás viviendo la situación que estás viviendo. Porque Dios te dijo: deja el trabajo que yo te voy a sustentar. Ay, voy a dejar yo el trabajo, y después ¿con qué como? Hermano, Elías no trabajaba, pero Dios le enviaba tarde y noche los cuervos con pan y carne. ¿Y de dónde lo sacaban los cuervos? Ni me pregunte, porque no sé. Pero la verdad era que se lo llevaban día y noche, mi hermano, y lo alimentaban. Ahora cuánto más nosotros que somos sus hijos, mi hermano. Amén. Otro de los miedos que es tremendo y que no debiera existir en nosotros es el miedo a que el pecado que vive en nosotros sea revelado, salga a la luz. Porque a veces tenemos pecados ocultos, algún pecado que nos agrada. A veces lo tenemos ahí, lo maquillamos y lo manejamos, pero entonces a veces nos da miedo que ese pecado salga a la luz, que Dios lo muestre, que Dios lo haga visible.
Mire lo que dice Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. 3. Gloria a Cristo Jesús. Juan, capítulo 3, verso 18. Mire lo que dice la Biblia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oiga, tremendo. Por eso es que hay gente que a veces no le gusta venir a la iglesia. Por eso es que hay gente que a veces no le gusta hablar con cierto hermanito, porque como el hermanito está lleno del poder y ungido por Dios, de pronto se le revela el pecado por ahí y por eso no habla. Por eso es que a veces no pide la consejería, porque sabe que en medio de la consejería de pronto el pecado se le es manifiesto. Y hay que vencer ese miedo, porque si no, con ese pecado nos vamos para el infierno. Porque la palabra enseña que nada inmundo entrará al reino de los cielos. O sea que si es necesario vencer el miedo para que el pecado sea manifiesto, vamos a ser osados y vamos a hacerlo, mi hermano. Porque aquí la cuestión es alcanzar la salvación y la vida eterna. Aquí no es mostrarse como santo, aquí no es mostrarse como espiritual. Aquí es que la radiografía del cielo te muestre que verdaderamente estás apto para entrar en él. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si Dios nos toma una radiografía bien tomada, mi hermano, crea lo que nos podemos quedar, porque algo oculto por ahí debe haber, que por miedo no lo hemos entregado al Señor. Por eso David en el Salmo 51 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque es que delante de la presencia de Dios es que nos tenemos que desnudar y mostrarle todo lo que hay dentro de nuestras vidas. Porque ahí es donde empieza el proceso de vencer los miedos. Para que cuando tú llegues delante del hombre o delante de una multitud o delante de una persona, tú puedas ser sincero y transparente. Porque es que si no eres sincero y transparente con Dios, no lo podremos ser nunca con el hombre, mi hermano. Nunca lo vamos a poder ser con el hombre. El proceso empieza en Dios para que después pueda ser manifiesto afuera en la humanidad. Por eso la palabra enseña que hay que agradar primero al hombre, primero a Dios y después a los hombres. Amén. Tremendo, mi hermano. Pero David, todas estas cosas se había olvidado. De todo esto se había olvidado, mi hermano. David dejó que ese miedo lo persiguiera durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo a David lo estaba persiguiendo el miedo de tener a Saúl atrás, que lo quería matar, que lo quería matar, que lo quería matar. Nosotros tenemos de una u otra manera, y discúlpeme de pronto la comparación que voy a hacer, pero de una u otra manera tenemos un Saúl que nos está persiguiendo a diario para querernos matar, y se llama Satanás. La Biblia enseña que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay gente que le tiene miedo a Satanás, no, el diablo. El proverbio dice: el león está en las calles. Dice el perezoso: el león está en las calles. Y hay gente que no quiere salir a predicar ni echar fuera demonios porque le tiene miedo a Satanás. Pero si Dios ya lo ha puesto en el estrado de nuestros pies, mi hermano, si ya Dios nos dio autoridad sobre él para echar fuera demonios. Pero ¿por qué tenemos miedo, mi hermano? Porque no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Ahora, la Biblia nos enseña claramente por qué en una persona hay miedo. Váyase a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer del verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nos hace falta amar a Dios para que el temor de nuestras vidas pueda salir fuera, y así nosotros podamos avanzar y podamos verdaderamente conquistar lo que Dios desea que conquistemos, mi hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarnos perfeccionar en el amor, mi hermano. Y ser perfeccionados en el amor cuesta, como le costó a David. A David le costó. Estuvo en una cueva con los afligidos, con los endeudados. Saúl lo quería matar. Saúl persiguiéndolo para acabar con su vida. Saúl quería de la manera que fuera, mi hermano, cortarle la cabeza a David para poder quitarse según él ese problema de encima. Pero todo eso era un trabajo y un proceso que Dios estaba haciendo en la vida de David para llevarlo verdaderamente al lugar donde Dios un día le había dicho que lo iba a colocar, que era como rey. Pero tenía que haber pasado un proceso difícil primero, porque es que las cosas en Dios no son fáciles, mi hermano. Si creemos que las cosas en Dios son fáciles, estamos equivocados, porque en Dios todo cuesta y hay que pagar un precio por ello. Y a David le tocaba pagar un precio por ello, pero ese precio no iba limitado, o ese precio no iba acondicionado. Era un precio que simplemente David tenía que dejarse guiar por Dios. Pero desafortunadamente, ¿qué hizo David? David limitó de una u otra manera no el proceso de Dios, pero sí limitó que el amor de Dios fuera perfeccionado en él. ¿Por qué? Porque todavía tenía, mi hermano, el miedito ese que lo estaba persiguiendo. El miedo ese que lo estaba persiguiendo, mi hermano. Hay gente que tiene miedo de muchas maneras, mi hermano. Miedos en muchas formas. Existen dos clases de miedo, el miedo interior y el miedo exterior. Un miedo interior que a veces llevamos por dentro y que nos impide a veces realizar muchas cosas, que nos impide expresar aún lo que sentimos. Y el miedo exterior, que es ese cuando usted va caminando y algún perro le ladra y usted enseguida sobresalta. El miedo exterior, que de pronto usted está orando y usted siente que le mueven algo y usted enseguida empieza a reprender. Mire, y es tremendo porque los miedos paralizan la vida de una persona. Aún en el mundo espiritual, escuche bien, aún la vida espiritual de una persona la detiene. No sé si usted alcanzó a escuchar el caso de un hermano en Barranca, que un día se le metió una loca cuando él estaba durmiendo. ¿Usted no escuchó ese caso? Resulta que el hermano estaba durmiendo y la iglesia quedaba en un segundo piso, y el devocional se empezaba a las 3 de la mañana, y el pastor dejó la puerta abierta y ese día estaba lloviendo. Resulta de que la loquita subió las escaleras, encontró la puerta abierta y el hermano estaba durmiendo. Estaba acostado en una colchoneta, hermano. Resulta que el hermano estaba en un proceso para con Dios, y él escuchaba voces que le hablaban. Resulta que él está acostado y él escucha una voz que le dice: muchacho. Y él dice: no, ya empezaron otra vez con las voces. Y él se quedó quieto y se acostó. Al rato escucha otra vez que la voz le dice: muchacho. Él dice: no me van a dejar dormir, es temprano. De repente él se voltea. ¿Sabe? Cuando usted está durmiendo, usted se voltea, y él puso el brazo y él sintió que tocó algo. Cuando él siente que toca algo, él abre sus ojos, mire, y se encuentra con aquella mujer a las 3 de la mañana, con los ojos abiertos y sonriéndose, mirándola así. Usted se puede imaginar eso. Usted se puede imaginar eso, mi hermano. Mire, entró un miedo tremendo en la vida de ese joven, y ese joven se para a reprender, mi hermano, porque él pensó que era una bruja, porque estábamos teniendo ataques espirituales tremendos, mi hermano. Estábamos viendo una lucha espiritual tremenda porque apenas estábamos tomando posesión de la tierra.
Y el hermanito se paró a reprender: fuera en el nombre de Jesús, te va fuera. Y de repente empieza a salir, sale el pastor y el pastor se asoma y no la ve. Y el hermano dice: lindo, el único que la veo soy yo. Pero de pronto el pastor la vio y empezó, bueno, ya se dieron las cosas. Pero en la vida de este joven, mi hermano, entró un miedo tremendo que lo paralizó espiritualmente. Ese joven soy yo. Amén. Ese joven de que la ve soy yo. Y en la vida de este joven entró un miedo tremendo, mi hermano, que lo paralizó espiritualmente por completo. Lo paralizó espiritualmente por completo, mi hermano. Fue una cosa impresionante, pero una cosa es yo contárselo, mi hermano, pero otra cosa era lo que yo estaba viviendo en mi interior. Esa mujer, de una u otra manera, fue usada por Satanás para infundir el miedo en mí, porque sabía que el proceso que Dios estaba haciendo en mí era un proceso tan tremendo que el mundo espiritual iba a tener que empezar a huir. Pero Satanás sabía que no podía dejarme levantar, mi hermano, y tenía que hacer como sea para tenerme postrado. Pero gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de mí, mi hermano, y me ayudó a vencer ese miedo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesucristo, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Fue una cosa impresionante, mi hermano. Fue algo tremendo. Pero gloria a Dios, pude vencer ese miedo. Y ese miedo se fue de mi vida y yo pude empezar a avanzar espiritualmente. Yo no sé de pronto si usted no le ha pasado una vivencia como la que yo tuve, pero de pronto de una u otra manera algo sucedió en usted que lo ha paralizado a tal punto que usted ya no es el mismo que antes era, mi hermano. Mire, cuenta una joven convertida al evangelio que ella en su primaria era una excelente estudiante, pero en la clase de biología pareciera que ella todo se le neutralizaba, porque la profesora de biología era una profesora ruda, áspera, era muy dura, y eso marcó su vida desde la niñez. Cuando ella llega a la adolescencia y llega a la universidad, era una de las mejores estudiantes en la universidad, pero había una materia específica en la cual ella se aprendía todo al pie de la letra y recitaba la exposición que iba a dar, pero cuando llegaba delante de esa profesora se le olvidaba todo, mi hermano, y era la única materia en la que ella iba mal. Y a veces ella se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pidió consejería con su pastor y le dijo el pastor: pastor, me pasa esto, pero no sé por qué. Empezaron a orar y Dios reveló y mostró que esa profesora que ella tenía en la universidad le recordaba a la profesora que ella había tenido en la primaria. Oiga, tremendo, mi hermano, como el miedo desde la niñez, aún estando en Cristo, Satanás se estaba aprovechando de él. Y ya Cristo la había hecho libre, pero todavía ella miraba el clavo, y el clavo Satanás lo estaba usando para mantenerla ahí, en lo mismo, mi hermano. Miren, mujeres que un día fracasaron de pronto en su relación matrimonial, de pronto en su relación sentimental, y no se han vuelto a dar una segunda oportunidad por miedo. Y discúlpeme que lo que voy a decir es duro, pero seguirá quedando si no vence ese miedo, mi hermano. Amén, porque ese miedo tiene que vencerlo. El hecho de que un día se haya equivocado y que le haya pasado algo no quiere decir que siempre va a vivir en una equivocación, a no ser que haya una maldición sobre usted. Pero la única manera de darnos cuenta de si es una maldición o si es que Dios la quiere tener así es venciendo el miedo, afrontándolo, mi hermano, porque no hay otra manera de hacerlo. Para hablar en público, mi hermano, para hablar en público lo que usted tiene que hacer es coger el micrófono y hablar, porque si no, nunca lo va a vencer. O póngase un espejo y empiece a hablar con usted mismo en el espejo. Amén. Así lo hizo nuestro pastor presidente. Él contó esa historia cuando la primera vez que iba a predicar, mi hermano. Se paró en un espejo, empezó a hablar y salió a predicar y se montó en el bus, pero en el bus iba el papá. Y se sentó y no predicó. Amén. Pero más adelante se levantó con fuerza, mi hermano, y venció el miedo y predicó. Porque es que tenemos que vencer los miedos, mi hermano. Tenemos que vencerlo. De pronto usted nunca ha predicado un bus porque le da miedo. Ay, porque después la gente me va a ver, ¿qué va a decir? Hermano, si no lo hace, nunca va a vencer el miedo. Nunca va a vencer el miedo. El que de pronto no saludó al jefe de la empresa porque el jefe es un ogro y ve al jefe, no, mejor yo no lo saludo porque de pronto me sale con una grosería. Salúdelo.
Salúdelo, que si le sale con grosería, gloria a Dios. Al día siguiente vuelve y salúdelo otra vez, hasta que él se dé cuenta. Hay gente que tiene vecinos que ni siquiera saluda porque el vecino es aburrido. No, porque ese vecino es aburrido, yo mejor no lo saludo. Salúdelo, mi hermano, y vence el miedo. Rompa ese hielo que Satanás de pronto le ha puesto a usted. Gente que no ora en la madrugada porque le da miedo que de pronto una cucaracha se le monte. Ahí van a pasar las madrugadas y van a pasar las madrugadas y nunca vas a orar. Amén. Hay que empezar a vencer los miedos, mi hermano. Usted y yo sabemos cuáles son los miedos que tenemos. Usted sabe y usted identifica los miedos que usted tiene. Pero la única manera que usted los pueda vencer es afrontándolos, mi hermano. Un día tenía que vencer un miedo que tenía en mí, pero le preguntaba a Dios cómo hacía y no sabía, no encontraba respuesta alguna, estaba turbado. Y de pronto lo que le voy a decir para usted va a parecer raro, de pronto no sé si lo voy a compartir, pero fue una cosa que yo viví y sé que es así. Y estaba preguntándole a Dios cómo hacía, y ese día caminaba de mi casa de un lado para otro, decía: Dios, dime qué hago. Me senté en la cama, el cuarto donde duermo, y estaban mis sobrinos viendo televisión, y de repente mi mirada se alzó hacia el televisor. Me llamó la atención lo que estaba mostrando en ese momento. Un niño flaquito, pero flaquito, de gafas. Esas historias de los Estados Unidos, ¿verdad? Que usted sabe que siempre hay uno que es el chacho, que es el malo del colegio, de la universidad, y siempre hay uno que lo dicen que es como el bobito, como el retraído. Y aquel hombre llevaba azotado a ese niñito, mi hermano, pero un día el niñito dijo: te reto a una pelea, tal día, tal hora, en tal lugar. Y la gente, todo el mundo se levantó y todo el mundo: oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Que lo teníamos como un bobito ha vencido el miedo. Y aquel hombre que se sentía fuerte, el que se sentía el chacho, de pronto dijo: ah, bueno, listo, tal día, tal hora. Cuando él se fue, el otro muchachito dice: ande, ¿y yo qué hice? Ay, ¿yo qué hice? O sea, él no sabía lo que había hecho en ese momento. El miedo lo llevó a él a tomar una actitud que no era él, pero que pudo empezar a vencer una parte de él. Y se preparó para la pelea, y llegó el día de la pelea y él se presentó a la pelea. Lo golpearon, sí lo golpearon, mi hermano. Le dieron golpe, lo maltrataron y todo, pero él llegó hasta ese lugar y pudo vencer sus miedos. Cuando yo veía eso, decía: tremendo Dios, la única manera de uno vencer sus miedos es afrontándolo. De otra manera nunca los venceremos, mi hermano. David no vencía su miedo, paraba escondiéndose de él. Se metía en la cueva, se iba de una región a otra, se hacía pasar por loco, hacía que la baba le corriera, por miedo, simplemente por miedo, mi hermano. Pero nunca se atrevió a decir: voy a vencer ese miedo. Amén. Pero después de todo ese proceso que David vivió y después de todo lo que David pasó, David entendió algo y sabía quién lo podía ayudar a vencer sus miedos. Y quiero que terminemos con esto en el Salmo 56, mi hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 56, verso 3. Vamos a leerlo desde el verso 1. Salmo capítulo 56, verso 1. Mire lo que dice la palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza que nos puede ayudar a vencer los miedos es saber que hay uno que va delante de nosotros como poderoso gigante y que no dejará avergonzado a sus hijos, mi hermano, y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña: diga el débil, fuerte soy, mi hermano. Es momento de empezar a vencer los miedos que a usted y a mí durante mucho tiempo, aún estando en Cristo, nos han detenido. Miedos a proyectarnos, miedos a avanzar, mi hermano, miedos a dejar algo, miedos a dejarlo todo simplemente por Cristo Jesús.
A veces cuesta, no es fácil que Dios le diga a uno, deja el trabajo y sígueme. Ay, ¿cómo voy a mantener a los niños? ¿Y cómo voy a pagar el arriendo? Mi hermano, si Dios le dijo, Dios hará. Si Dios lo dijo, Dios hará. Él sabrá cómo lo irá a hacer. Únicamente a nosotros lo que nos toca hacer es confiar en Él y depositarnos en sus manos, mi hermano. Si quedaste sin trabajo, gloria a Dios si quedaste sin trabajo. No salgas corriendo a buscar trabajo en ningún lado. Deja que Dios sea el que te abra la puerta. Porque si tú intentas abrir puertas, Dios te las cerrará. Dios te las cerrará. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, mi hermano, créalo y téngalo por certeza de que si Dios dijo, Dios lo hace. Y aunque usted quiera coger para un lado y quiera coger para el otro y se quiera meter por aquí, se quiera meter por acá, si el propósito de Dios está trazado en tu vida, tenlo por seguro que el propósito de Dios se cumplirá. Pero si seguimos evadiendo, mi hermano, si seguimos sacándole el cuerpo al Señor, Él es un caballero y Él dejará. Pero créalo y tenga la certeza que el día que vengamos a Él, seguirá su proceso con nosotros, mi hermano. Y tenemos que empezar a vencer nuestros miedos, mi hermano. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Saúl después tenía miedo a perder el reinado de Israel. Por eso era que quería matar a David como fuera. Porque él quería era el reinado. Y hay gente a veces que tiene miedo de pronto que lo echen de la empresa y no le importa decir una mentira con tal de que no lo echen. No, mira, que para que firmes este papel aquí y ya, eso no importa. No, hay que quedar bien delante de Dios, mi hermano. Si te van a echar por no firmar el papel, que te echen, que Dios algún otro trabajo te dará. Pero si vas a ser cómplice de Satanás por miedo a que el jefe te eche o por miedo a que todo el mundo te vea mal, estamos mal. De pronto en la reunión y están tomándose los traguitos y están en la oficina, pero por miedo de pronto a que te excluyan del grupo, entonces te tomas el traguito. Y si Cristo viene en ese momento, te queda, mi hermano. Te queda con el traguito en la mano. Por eso vamos a vencer los miedos, mi hermano. No importa que nos rechacen, no importa que nos digan lo que nos digan, no importa que nos excluyan, lo importante es que estemos escritos en el libro de la vida. Eso es lo que más importa, mi hermano. Amén. Eso es lo que más importa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay que perder los miedos, mi hermano. Yo he identificado bastante miedos en mí que tengo que empezar a trabajar en ellos y empezarlos a quitar de mi vida. Hace rato le compartí a una hermana y le decía que ella le daba miedo hablar por la radio. Oh, a mí me da miedo hablar por la radio, hermano. No me ponga a hablar por la radio, que a mí me da miedo. El día que se descuide la podremos hablar para que venza el miedo, mi hermano. Porque esa es la única manera. Amén. No hay otra manera, mi hermano, de vencer los miedos, escúchelo bien, sino presentándonos delante de Él. Es la única manera, mi hermano. Ahora Dios nos ha dado unas armas que no son carnales, sino espirituales. Y con esas armas podemos vencer lo que sea. Cualquier temor podemos vencerlo, mi hermano. Cualquier temor podemos vencerlo. Yo le cuento que yo sí era el hombre miedoso en la vida, ¿oye? Miedoso. Pero en mí había algo que le hacía ver a las personas que yo era arriesgado y osado. Era lo espiritual que había en mí. Aún recuerdo que una vez, y esta historia siempre la recuerdo, me encontré con un muchacho que pertenecía a una pandilla y era un muchacho temido. Y yo le soy sincero, yo le tenía miedo al muchacho. Yo le tenía miedo y el muchacho me vio y me dijo, oye, yo te tengo miedo a ti. Y yo por dentro decía, si él supiera que más miedo le tengo yo. Pero era lo espiritual que había en mí, lo que me regía a mí. Me hacía mostrarme como fuerte, pero por dentro era débil, mi hermano. Y sabe que la Biblia nos enseña que de Gedeón, yo le digo, varón esforzado y valiente, pero Gedeón era temeroso. Pero era que Dios lo veía como un valiente. Y así nos ve Dios como unos valientes, mi hermano. Pero de pronto Satanás te ha puesto y te hace ver que eres un miedoso.
Y hoy tienes que renunciar a ese miedo. Amén. Hoy tienes que decirle, basta ya. Ahora sí me voy a levantar en las madrugadas a orar. Ahora sí voy a venir a los devocionales a buscarte. No, que tengo miedo que me salga alguien por ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, mi hermano. Usted no viene a hacer lo malo, usted viene a buscar al Señor. Dios no lo va a proteger. Dios lo protege, mi hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Alabanzas al Dios del cielo. Hay que vencer los miedos, mi hermano. Hay que empezar a vencer aquello que nos ha detenido durante mucho tiempo. Hay que empezar a vencer aquello que ha paralizado muchas áreas de nuestra vida. Aquello que aún ha hecho que nuestra vida espiritual no avance, sino que se quede detenida en un lugar. De pronto un día Satanás te dijo, si sigues avanzando, te mato a tu familia. Si me sigues buscando, te enfermo a tu papá o a tu mamá. La palabra de Dios enseña que por sus llagas hemos sido curados. Y la palabra nos enseña que aquel que está en Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Pablo era un hombre que había vencido sus miedos, mi hermano. Por eso Pablo sabía que su venida estaba cerca. Él decía, sé que mi partida está cerca. Él no tenía miedo de morirse, porque él ya lo sabía, mi hermano, que se iba con Cristo Jesús. Si estás viviendo una enfermedad, no tengas miedo, que estás en las manos del Señor. Amén. Si estás pasando una situación económica difícil, no tengas miedo, que estás en las manos del Señor. Si se te han levantado las cosas en la casa, si tu esposo o tu esposa está más rebelde que nunca, no tengas miedo, que estás en la mano del Señor. Recuerda que la Biblia dice que los que están en Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. A veces Satanás dice, no, lo que estás viviendo es porque estás mal espiritualmente, lo que estás viviendo es porque te alejaste de mí. Es un proceso que Dios está tratando en cada uno de nosotros. Si ya tú examinaste y te diste cuenta que estás haciendo las cosas como Dios pide, que te estás guardando para Él y estás viviendo lo que estás viviendo, no temas, que es Dios tratando tu vida. Amén. Que es Dios forjando el carácter de Jesucristo en ti. Que es Dios preparándote para la venida de Cristo Jesús. Que es Dios haciéndote, ayudándote a vencer lo que tienes que vencer. Porque te va a llevar a valles de sombra de muerte. Cuando David decía que aunque me lleve a valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas diestra mesa delante de mí. Y aunque 10,000 lleguen sobre ti, aunque 1,000 lleguen sobre ti, 10,000 saldrán por otro lugar huyendo. David dijo, ¿qué puedo temer lo que puede hacerme el hombre? Fue un hombre que aprendió a conocer a Dios en medio de la tribulación. Fue un hombre que empezó a conocer a Dios en medio de lo que estaba viviendo. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Los temores paralizan, amén. Y los temores